Mis diagramas de flujo nos van a representar los procesos que se van a dar en mi algoritmo y cuál es la ruta que debo tomar. Y este símbolo ya nos resulta familiar. Este rombo es una decisión, es un condicional. Si una condición se cumple, si esa condición es verdadera, entonces tomo un camino, si no, tomo otro. Y los caminos suelen ser mutuamente excluyentes. Hago esto o hago esto, no hago las dos cosas al mismo tiempo. Tomo una ruta, toma la otra. ¿Listo? Y usualmente en la negación de una condición, o sea, no se cumplió esto, podríamos poner otros condicionales. Unos condicionales anidados, en cascada, compuestos, como lo queramos llamar, y seguir tomando otras rutas para mi algoritmo. Se sigue cumpliendo, se cumple esto otro, véngase por acá. No se cumple, váyase por otro trayecto. Listo. Retomando la simbología básica de un diagrama de flujo, hay como indicarle al sistema que necesito un dato de entrada. Siempre va a ser la instrucción leer, y el leer va acompañado de una o múltiples variables, ¿cierto? Perfecto. Hay una asignación o proceso. La asignación o proceso suele estar acompañada del signo igual. Aquí lo están usando como con una flecha. En realidad es el signo menor y un guión. Pero usualmente vamos a decir una variable cualquiera va a ser igual a algo. Puede ser igual a un número. Puede ser igual a otra variable. Puede ser igual a un cálculo. Un cálculo sencillo, tal vez. O puede ser igual a un cálculo que implique otra variable. Y agrúpeme eso como sea necesario, como sea preciso. Dividido 2, o hágalo más grande todavía. La complejidad la define el ejercicio. Incluso meta todas las variables que considere pertinentes. Listo, única recomendación, paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Si no, o saca un error de sintaxis, algo está mal escrito, algo falla en mi expresión, o voy a obtener el resultado incorrecto. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra, paréntesis que abre, en alguna parte tiene que cerrar. Y hay que hacer el análisis, ¿dónde me conviene cerrar? El ejercicio me va a dar como las pistas y las pautas para lograr eso. Listo. También podría hacer otras operaciones que impliquen otros símbolos aritméticos. ¿Qué significa si yo hago esto? Para lo que hemos visto hasta ahora. X a la 2, exactamente. Está elevando una base a una potencia tal, ¿cierto? Matemáticamente hablando, eso era el X a la 2. Perfecto. Bien. Y si yo hago algo como esto, ¿qué pasó ahí? 10 dividido 3. ¿Y qué resultado voy a obtener en X? No da error, no da error. El residuo. Lo que sí puede dar error, eso dependerá del lenguaje de programación. Pero para la forma general del algoritmo, este simbolito, el símbolo porcentaje va a representar el módulo. Se puede escribir así, o literalmente escribir mod. Da igual, no hay problema. Da igual. Y si lo pongo en mayúscula, también da igual, no hay dificultad. Lo que pasa es que hasta ahora estamos planteando el algoritmo. Ese es mi croquis, ese es mi boceto. Como es boceto, todavía no es tan estricto. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí, ¿qué voy a obtener? El residuo de la división entre 10 y 3. Y el residuo es 1, ¿sí o no? El resultado va a ser 3, pero 3 por 3, 9, sobra 1 entonces. ¿No es cierto? Y agrupe eso como quiera. Yo solamente puse aquí multiplicaciones, sumas y restas, pero estos símbolos también se pueden poner en estas operaciones. Agrupe como sea necesario. Listo, eso es una asignación o proceso, que una variable reciba algún dato.
Si es la primera vez que la variable recibe algún dato, ese proceso tiene un nombre particular. ¿Cuál es? La primera vez que yo a una variable X le asigno algo. Pero ¿qué pasa? El error no te lo sacas por el módulo, el error te lo sacas por la Y. Intencionalmente, que yo sé que este programa, la Y la tiene reservada para la unión de dos condiciones. Entonces, si es la primera vez que mi variable X recibe un valor, eso se llama inicialización, ¿cierto? Le estoy asignando el valor con el que va a arrancar X. X arranca en 5, ahí inicialicé la variable. Y hay también ocasiones en las que me conviene decir en cuánto arranca X. O X recibe su valor desde una inicialización, o X recibe el valor desde una entrada de datos. ¿Sí o no? Perfecto, fácil hasta ahí. ¿Dudas? Ninguna. Salida, que el usuario vea un resultado. Que el usuario vea un resultado puede ser representado por medio de ¿cómo se llama esa figura? El trapecio con la flecha que va hacia afuera, o en alguna literatura, ¿cierto? Ahí está la flecha hacia afuera indicando esto es una salida de datos. Hoy hay algunos libros que muestran la salida de datos con esta simbología, más o menos una curva en este rectángulo. Listo, eso es, muéstreme qué hay en una variable, por ejemplo, o muéstreme un texto. Y eso en el algoritmo como tal, en el pseudocódigo, lo podemos representar por las palabras escribir, mostrar, imprimir. Puede ser escribir X, me mostrará lo que hay en X. Puede ser escribir hola mundo, va a mostrar literalmente el texto hola mundo. O puede ser la combinación de las dos cosas. Para nosotros, en esta forma que estamos escribiendo los algoritmos, puede ser algo así. Hola, cierro comillas, pongo una coma, separo como un argumento adicional, pongo la variable y podría poner más. Y puedo empezar a conformar un mensaje más elaborado. Algo que tenga un texto fijo. Lo que está entre comillas es un texto continuo, no varía. Pero lo que está en la variable sí puede cambiar, ¿cierto? Y puedo estar cambiando texto, variable, texto, variable, texto, variable, 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 texto. Incluso también es posible en las instrucciones de escribir mostrar un cálculo. Yo puedo decir escribir X por Y. ¿Qué va a mostrar? Lo que resulte de tomar lo que hay en X y multiplicarlo por Y. No lo guarda, esa es la pequeña desventaja. Si quiero ver solamente el resultado, pues esa es una alternativa. Pero si quiero almacenarlo para manipularlo posteriormente o llevarlo a alguna base de datos, lo ideal sería ese resultado llevarla a otra variable. Uno decide. A veces uno hace el cálculo y lo muestra, más bien, solamente muestra el resultado del cálculo. O a veces el cálculo lo almacena en una variable y muestra la variable que recibe el cálculo. Es válido. Sí, son estrategias. Uno decide cuál, pero hay que conocer de todo un poquito para poder decidir efectivamente en el momento me conviene esto o me conviene esto otro. ¿Listo? Muy bien. Y los condicionales, ya lo habíamos dicho, permiten modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa. Váyase por acá, váyase por acá. Si esto se cumple, está habilitado para hacer esto. Si no se cumple, tiene que hacer esto otro. ¿Cierto? Permiten que el algoritmo tome decisiones y ejecute u omita algunos procesos dependiendo del cumplimiento de una condición. Y mis condiciones se van a escribir de la siguiente forma. Si una variable, símbolos de operadores de comparación, es menor a un dato. O, ese es un caso. Otro caso, si una variable puede ser igual a otra variable. Símbolo de comparación, ellos usan igual. Pero puedo usar el menor, el mayor, ¿cierto? Ese es otro caso. Más casos. Si una variable es menor a algún cálculo. O sea, todas estas
todas estas derivaciones son posibles siempre y cuando la variable exista, tenga contenido, ¿cierto? Pero esto se puede hacer tan complejo como usted quiera. O sea, es el ejercicio el que le va a decir qué debe ponerme aquí en esta condición. A veces puede ser algo tan simple como un x mayor a 3, listo. O en x mayor igual a y, o un x diferente a z. O puede ser un x con algún símbolo de comparación, mayor, igual, menor, diferente, mayor, igual que, menor, igual que, algún proceso. Y preferiblemente que el proceso esté entre paréntesis, ¿cierto? Y eso puede ser una condición con una sola evaluación. Él evalúa un solo caso. Si x es mayor a tanto, sea una variable, sea una constante o sea un proceso. Pero yo en la condición también puedo poner múltiples evaluaciones a considerar. O sea, x es menor a 3 y x es mayor a 9. Si pongo la y, hay que tener en cuenta algo. Estoy uniendo dos preguntas. X es menor a 3, x es mayor que 9. ¿Qué debe pasar para que él ingrese al condicional? Se deben cumplir las dos condiciones. Se debe cumplir que x sea menor que 3 y se debe cumplir que x sea mayor que 9. ¿Por qué? Porque es que las uní con la y. Si usted une algo con la y, las dos condiciones que está uniendo se deben cumplir. ¿Quiere ir a jugar fútbol? Arréglenme la habitación y lávenme la cocina. ¿Le falló algo? No se va a jugar fútbol, fin. ¿Cierto? Pregunta: ¿será que existe algún valor para que esa condición se cumpla? Yo que me inventé ahí. X menor a 3 y al mismo tiempo x mayor a 9. ¿Existe algún número que cumpla esas dos condiciones al mismo tiempo? No. Entonces miren que también para expresar eso hay que ponerle sentido lógico al asunto. Si yo quisiera hacer algo así, pensaría más bien, tal vez algo así, un x mayor a 3 y un x menor a 9. Esto tal vez sí tiene sentido. Y preferiblemente que cada condición quede entre paréntesis, para agrupar. Primera condición, x mayor a 3. Bien, primera condición. La voy a unir con la y. O sea, lo que pongo aquí se debe cumplir al mismo tiempo que lo que pongo acá al lado derecho. X menor a 9. Pregunta: ¿existe algún número que cumpla con esa característica? El 4 cumple, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Ahí sí tiene sentido. Entonces por eso necesitamos la lógica. Necesitamos el razonamiento lógico para poder expresar esto de una forma adecuada. De hecho, esta es una forma típica de darle a entender al sistema: yo necesito que la variable x se encuentre en un rango de datos. ¿Cuál? Aquello que esté entre 4 y 8. No me incluye el 3. No incluye el 3 porque es que no usé el mayor o igual, ¿sí o no? Si hubiera incluido el mayor o igual, listo, ahí sí entra el 3. Pero como no lo puse, lo excluye. Mayor que 3, que es diferente de mayor o igual que 3. ¿Listo? Y al mismo tiempo debe ser menor que 9, o también puede haber expresado menor o igual que 9. ¿Cierto? Y eso puede seguir creciendo tanto como yo quiera. Puede ser que yo involucre aquí una variable en dos condiciones. Listo, ahí estoy dando un rango para x, pero puedo seguir uniendo esto y otra cosa. Meta otra variable si quiere. X, z igual a 3. ¿Hay que pasar? Que todas las condiciones se deben cumplir. Debe darse el caso en que el número x sea mayor que 3. Debe ser también x menor que 9. O sea, ahí entra el 4, 5, 6, 7, 8. Y también, además de eso, la variable z tiene que ser igual que 3. Si una de esas cosas falla, todo el condicional falla. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. O sea que si yo meto el número, si z vale 3 y x vale 10, al hacer esta pregunta, ¿esto se cumple o no se cumple? No se cumple. O sea, mis datos de entrada son x vale 10, z vale 3. Hago esta pregunta:
Hago esa pregunta. A ver, primera pregunta. ¿X es mayor que 3? Sí, sí es mayor que 3. O sea, esta primera pregunta va bien. Siguiente pregunta. ¿X es menor que 9? No, malo. Es más, pare de contar. Ya no tiene caso seguir evaluando el resto porque con que falle una, se cae todo. Afecta todo. Otro caso habría sido si yo altero el valor de X de alguna forma, digo que X era 8. Ahí sí, evalúe una por una y examinemos. ¿X es mayor que 3? Sí, X es mayor que 3, es 8. Sigo evaluando. ¿X es menor que 9? Sí, X es menor que 9, es 8. Entonces esto va bien. Cumple. Sigo evaluando. ¿Z es igual a 3? Sí, Z es igual a 3. Conclusión, toda la expresión va a decir, esto se cumplió. Voy a hacer algo. ¿Listo? Esa es la primera forma de unir condiciones. Puede unir 2 condiciones, 3 condiciones, 4 condiciones, las que quiera. Con la I. La otra probabilidad que tengo, ya rayé mucho acá. La otra probabilidad que tengo es unir estas condicionales, estas preguntas, con la O. ¿Y qué significa la O? No sé qué escribir, me lo inventé. Veamos si eso es posible. ¿Existe algún número que cumpla con estas características? ¿Qué dice ahí? A ver, X es menor que 3 o X es mayor que 9. ¿Sí? Hay infinitos. Porque es que ¿qué debe cumplir? Una de las dos cosas. ¿Cuál? No importa. Cualquiera de las dos. ¿Cómo? Digamos que ya cambia la responsabilidad que responder Eso es cierto. Incluso puede cumplir las dos, pero si cumple una es suficiente. ¿Cumple la primera? Bien, ingresemos y hagamos lo que usted me diga. ¿Cumple la segunda? Bien, hago lo que usted me diga. ¿Cumple las dos? Mejor todavía. Pero si no cumple ninguna de las dos, ahí sí no hay nada que hacer. Yo hoy me quiero ir a parrandear en la noche. Una de dos. O tengo plata o tengo quien me invite. No tengo plata y no tengo quien me invite. Lo siento por usted. Va a tocar ir a acostar temprano. ¿Sí o no? Televisión. Pero lo importante es entender el uso de estas uniones. La O. La O puede unir múltiples preguntas condicionales. Si se cumple el primero, excelente. Es más, pare de contar. No importa el otro. Con que cumpla uno, basta. No cumplió el primero. Vamos a decir que supongamos que la X vale 8. X vale 8. Entonces hago la pregunta. ¿X es menor que 3? No, todavía no. Entonces esto se descarta. Pero como estamos uniendo esto con la O, entonces todavía tengo esperanzas. Tengo opciones. Miremos. ¿X es mayor que 9? No, entonces, ahí sí, nada que hacer. No se cumplió esto, no puedo entrar a este condicional. Me deberé salir a lo que continúe. Y ahorita vemos qué es lo que continúa, ¿cierto? Pero lo importante es entender esta unión, la O. Ya entiendo la I y ya entiendo la O. Y al igual que en el caso anterior, yo puedo decir, lo que me estoy inventando aquí es de afán y es una barbaridad. No sé si tiene sentido lógico. Pero puedo involucrar otra variable acá, si quiero. Ponga una condición, bien. Ponga 2 condiciones, bien. Ponga 3 condiciones, ok. Ponga 4, si usted considera que las necesita, póngalas. Pero póngale sentido común a eso. ¿Listo? Y sigue siendo la misma historia. Para que esto se cumpla, para que yo pueda responder afirmativamente a esta pregunta, alguna de esas condiciones se debe cumplir. ¿Cuál? La que sea. La primera, bien. La segunda, bien. La primera y la segunda, bien. No la primera, no la segunda, pero sí la tercera, bien. La segunda y la tercera, bien. Todas, bien. Ninguna mal. ¿Listo? Entonces ahí ya tendría que poner a trabajar la variable z. Z vale 5. A ver qué pasa entonces. X es menor que 3. No, entonces esto, nada que hacer por este lado. Pero siga evaluando lo demás, siga examinando a ver qué pasa con el resto de las condiciones, porque esto está unido con la O. X es mayor que 9, ¿qué hay? Una condición se puede dar
X es mayor que 9 para este caso. No, nada, entonces nada que hacer por este lado. Pero siga examinando, siga explorando, porque es que esto sigue unido con la O. O se cumple esto o se cumple lo otro. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo voy por partes. Z es igual a 3. No, nada que hacer, eso tampoco se cumplió, o sea que no puedo ingresar a ese condicional. No me puedo ir por ese camino. ¿Listo? Muy bien, ya quedó claro la I, ya quedó claro la O. Pero como hemos visto, esto se puede combinar como usted quiera. Y eso le va a dar un grado de complejidad interesante a esto. Yo puedo escribir sí. Y ahí nos conviene mucho usar paréntesis. Sí, y más paréntesis. Si X es menor que 3 y X es mayor que 1. Hice muy grande el paréntesis. O Z es igual a 5. Me obsesioné con la Z al final, pero bueno. Analicemos esto. Ahí estoy combinando la I con la O. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Cuál es la recomendación? Si vamos a unir algo con I, ya saben que para que algo se cumpla en la I, las condiciones se deben dar simultáneamente. Que pueden ser en parejas, pueden ser en tríos, lo que sea. Pero esas condiciones, agrupémoslas en paréntesis. Ahí se me fue la mano en el paréntesis, en el espacio, pero todo esto es una sola condición. Entonces, ¿qué debe pasar? Que X sea menor a 3 y X sea mayor a 1. Existen datos posibles para que se cumplan esas condiciones. ¿Cuál? ¿Y cuál otro? O Z igual a 5. ¿Cierto? En este caso, para el interior de esta expresión, el único valor posible es 2 para X. El único valor posible que satisface esta condición de X es 2. Menor que 3, mayor que 1, sin lugar a duda 2. Pero si X no llega a satisfacer esa necesidad, bueno, entonces ya llega la Z a salvar la patria. Último intento. Si Z es 5, listo, proceda. Pero si ninguna de las dos cosas se da, nada que hacer, ¿sí o no? ¿Comprendido entonces cómo puedo agrupar mis condicionales? ¿Sí o no? Perfecto. Mis condicionales pueden ser simples, dobles o múltiples. Ya vimos los simples. Si una condición y la sintaxis es siempre voy a escribir la palabra entonces al final. Hay lenguajes de programación que ponen ese entonces literalmente. Hay otros que no, pero dependerá del lenguaje de programación si ponemos o no el entonces. Por ahora, obligatorio, entonces. Si X es mayor que 3, entonces tal cosa. Lo que por ahora no es obligatorio es, si tienen una sola condición, pues no es indispensable poner el paréntesis, aunque sí sería una buena práctica. Sí sería bueno acostumbrarnos a una condición entre paréntesis, que me pongan una condición entre paréntesis. Claro, hasta acá. Si voy muy rápido, me paran. Si no me entienden, me preguntan. Si necesitan otro ejemplo, me dicen. Dime. Esa prioridad depende del lenguaje, es cierto. O sea, yo dejo esto abierto. Si X es mayor que 3 y X es menor a 9 y X es diferente de 3 o Z es igual a 3 y Z es mayor que 9. Ahí me inventé una cosa súper larga y súper rara. La pregunta es muy buena. ¿Qué hace él? Normalmente él trata de agrupar conectores comunes. O sea, él trataría, aunque depende del lenguaje, pero usualmente él trata de agrupar todo lo que tenga una misma unión. Trataría de verificar esto como una sola expresión y después mira el resto. Más o menos, él agruparía internamente esto y después deja la O aparte.
porque la O es más fácil de desagregar. En cambio la I tienen que estar juntas, pegaditas. ¿Listo? Por eso, no le dejemos esto al lenguaje. Preferiblemente, sacarlo también. También. Falta ver, es que hay 2 o 3 que sí permiten escribir eso así libremente. Pero son poquitos, son muy escasos. Por eso recomiendo, preferiblemente, agrupemos cada cosa, es más, cada cosita en su paréntesis. Y ahí sí, le queda más fácil al sistema y a mí identificar, a ver, qué es lo primero que voy a hacer. Voy a evaluar esto, listo. Y después voy a evaluar todo esto. Mejor aún. Ya no hay lugar a dudas de que el sistema evalúa primero esta parte, luego evalúa esta otra parte. Listo. Por eso digo, buena práctica, preferible. Agrupe entre paréntesis todas y cada una de las condiciones. Es una entre paréntesis, son 2 entre paréntesis y cada una en paréntesis. Listo. Muy bien. Y hasta ahí eso es un condicional simple. Si esto se cumple por una sola condición o múltiples que tenga, voy a hacer algo que va aquí a continuación. Lo que vaya a continuación puede ser una orden o puede ser un algoritmo completo. Ahí puede poner 1000 líneas si quiere. Y el simple tiene la característica de que solamente tiene un camino. Si eso se cumple, hago esto. Si eso no se cumple, no hago nada. Listo. Ese es el condicional simple. Si esto se cumple, entonces llevo a cabo unas instrucciones. Vamos a tener unas tareas a realizar si la condición es verdadera, se cumplió. Pero si no se cumple, pues él va a pasar derecho, va inmediatamente al fin sí y continúa su camino. Como en el diagrama de flujo nos muestra, si pasa que no, ignora las tareas a realizar en el caso verdadero y sigue su camino hacia abajo. Listo. Ese es el condicional simple. Este ya lo vimos. Si fuera a escribir el algoritmo, hágalo aquí, ya también se había planteado. ¿No es cierto? Perfecto. Ahora miremos los condicionales dobles, aunque también vimos un ejemplo rápidamente hace 8 días. El condicional doble es el que expresa qué se va a hacer si la condición no se cumple. El simple solamente considera qué hacer si la condición se cumple. El doble me dice qué hacer si no se cumple. Si X es mayor que 18, entonces voy a hacer algo. Yo a veces puedo abreviar el entonces sencillamente con el ent. Si esto se cumple, entonces podemos mostrar un mensaje. Escribir, bienvenido al sistema. Si no ¿qué? ¿Cómo así que si no? Si no se cumple esto que está aquí. Si eso no se cumple, entonces tome este otro camino. Y recuerden, son caminos mutuamente excluyentes. Hago esto o hago lo otro. No las dos. Una de las dos. Si no, voy a decir prohibido el ingreso. Y yo puedo asumir que esa X está representando la edad. Prohibido el ingreso a los menores de edad. ¿Sí o no? En cambio, en el otro caso le dije bienvenido. Porque para mayores de edad el sitio está habilitado. O el mensaje está disponible. Y siempre, al finalizar, tengo que poner el fin sí. Fin sí. Todos mis bloques van a tener un punto de partida, un inicio. Y van a tener un final. ¿Listo? Muy bien. Miremos este diagrama de flujo. Tengo el inicio, esto podrá ser el algoritmo con un determinado nombre. Ok, voy a mostrar un mensaje. Me está dando la flecha hacia afuera, o sea, eso es un escribir, un mostrar, un imprimir. Algoritmo para calcular cuál número de A y B es mayor. Listo, y los datos van a ser introducidos por el usuario. Primero, como siempre, hable con el usuario.
Muéstrele al usuario usted qué espera de él. Primero va a decirle, vea, introduzca el valor de A, mensaje de salida. Luego, de entrada, voy a leer A, el usuario escribe algo, ahí va a estar el cursor por algún método disponible para que él escriba, y lo que él escriba lo almaceno en A. Repita el proceso para el valor de B. Dígale qué quiere, introduzca el valor de B. Reciba esa información y almacénela en B, leer B. Si A es mayor que B, se va por este camino. El número A es mayor que B. Y si no, totalmente lo opuesto. Una cosa implica la otra, ¿cierto? Si yo fuera a escribir esto en pseudocódigo, me quedaría exactamente así. Para la metodología que estamos usando, pondríamos al principio algoritmo mayor. Listo. Después, hay que definir variables. ¿Cuántas variables necesito acá? Solamente necesito dos, ¿sí o no? Entonces voy a definir la variable A y la variable B como enteros, ¿sí o no? El ejercicio no me da alguna otra pista de que necesite un real. No. Entonces definir A y B como entero, perfecto. Después voy a mostrar un mensaje. Ya. Voy a mostrar un mensaje, entonces voy a decir escribir. ¿Y cuál es el texto que va a ver el usuario? Literalmente, algoritmo para calcular cuál número de A y B es mayor. Algoritmo para carreta, entre comillas dobles. Es un string, es un texto. ¿Sí o no? Perfecto. Después, sigo hablando con el usuario. El usuario va a ver algo en pantalla. Escribir, introduzca el valor de A. Listo. Este símbolo me da a entender que esto es una entrada. Exacto. Esto es un leer. ¿Leer qué? Leer A. Bien, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Ahora introduzca el valor de B. Eso es un escribir. Introduzca el valor de B. Ok, leer B. Ya hice esto. Ahora, y ya hice esto. Este símbolo, ese rombito, lo escribo así. Si A es mayor que B, entonces, si A es mayor que B, esto es un nuevo bloque. Nos conviene mucho en el nuevo bloque tabular el texto, indentarlo, o sea, darle un espacio más para dar a entender lo que viene a continuación. Todo eso pertenece al bloque del sí. O sea, aquí con un espaciecito adicional, como vean que yo he respetado este espacio que está aquí en el algoritmo, di un espacio adicional, ¿sí o no? No es obligatorio, pero hace el código más legible. Me da a entender la estructura, la jerarquía. Esto pertenece a esto y esto pertenece a esto. Y voy viendo como unos cajoncitos. Este cajón pertenece a este otro cajón. Este cajón pertenece a esto otro. ¿Listo? Bien. Entonces en este espacio que voy a poner aquí voy a decir, si se cumple, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar un mensaje. Entonces voy a escribir el número A, coma, voy a mostrar qué hay en la variable A, coma, voy a mostrar otro texto, es mayor que B. Listo, ahorita lo hacemos en PCIN para que quede muchísimo más claro. Voy a escribir un mensaje en último. Escribo un mensaje que tiene un sentido. A es mayor que B. Si no ¿qué? Si no se cumple esto, ahí yo saco una conclusión clarísima. A no es mayor que B. A es menor que B, ¿sí o no? Entonces eso lo voy a afirmar acá. Escribir, literalmente, el número A, el contenido de la variable es menor que B. Listo. Finaliza mi condicional, fin sí. Y llegamos al fin del programa. Fin algoritmo. Cuando esto responda. Fin sí. Fin algoritmo.
Pero entonces recuerden, el si no usualmente lo vamos a interpretar como la negación de la condición. O sea, ¿cuál es mi condición? Mi condición es esta, la que estoy resaltando aquí en verdecito. A mayor que B. Si él se va por el sí no, sencillamente ha ocurrido lo opuesto. A es menor que B. Listo. Llevemos ese caso tal cual a PCI. Quiero determinar si de dos números que me ha entregado el usuario, cuál de los dos es mayor. Entonces voy a darle un nombre al algoritmo. Mayor. Listo. Voy a definir mis variables. Definir variable A, B. Póngala en mayúscula, póngala en minúscula, como quiera. Y estas dos variables son de tipo entero, y ahí me pone los cuatro tipos básicos. Yo necesito que esto sea entero. Hecho. Empiezo a hablar con el usuario. Voy a escribir un mensaje, un texto entre comillas doble. Algoritmo para determinar. Dime. Hola. Dame 2 minuticos. Espera, que tengo que registrar un datico por acá.